Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 11 de febrero del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una, o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado. Soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 11 de febrero del 2018. En esta misa el Señor nos habla en la primera lectura de la lepra, enfermedad física, comparable con la enfermedad espiritual, llamada pecado. La lepra, es una enfermedad contagiosa y mortal, lo mismo que el pecado. Y así como a la persona leprosa era considerada impura, así también el hombre que está en pecado se considera impuro. Para liberarnos del pecado, nos dice la segunda lectura, es necesario, lógicamente primero confesarnos, acercarnos a la Eucaristía y la oración, y para no volver a caer en el pecado, hacer todo para gloria de Dios, tratando de no ser motivo de escándalo para nadie, imitadores de Cristo y testigos en la comunidad. El Evangelio nos dice, que, si nosotros tenemos un pecado de esos, que se arraigan, como vicios, frustraciones, rencores, traumas, complejos, que por más que quiero quitármelos no puedo, necesito acercarme a Jesús, con la fe y la humildad, del leproso del Evangelio, y decirle: Señor, si quieres tú puedes curarme. A lo que Jesús contesta: si quiero, sana. Jesús vino a sanar enfermos, pero ¿los enfermos de verdad quieren estar sanos? Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Levítico. En esta primera lectura, se nos explican los síntomas de la lepra, y se le indica al pueblo de Israel, que en cuanto vea esos síntomas, recurra inmediatamente al sacerdote para que lo cure. ¿Esto qué significa? Bueno, la lepra física en la Biblia, equivale a la lepra del alma, que es el pecado. Y el Señor nos está diciendo, que en cuanto veamos los primeros síntomas de pecado en nuestra vida, recurramos al sacerdote, a confesarnos, porque el pecado, al igual que la lepra, si no se para a tiempo, nos invade, nos enferma, y entre más tiempo dejemos pasar sin confesarnos, sin combatir el pecado, más daño va a ocasionarnos, hasta causarnos la muerte. Dice esta primera lectura: si el sacerdote declara impuro al leproso, deberá ir gritando: estoy contaminado, y vivirá solo fuera del campamento.
Existen personas que no solo están leprosas, sino que niegan su lepra, y con esto niegan la posibilidad de ser curadas. O sea, existen personas llenas de pecados, que niegan que lo que están haciendo sea pecado y desgraciadamente no solo se enferman ellas, sino que contaminan a las demás, por lo que se nos recomienda no acercarnos a ellas. Antiguamente, los homosexuales, las prostitutas, los borrachos, se mantenían fuera de la comunidad, fuera de la sociedad. Porque antiguamente se tenía más inteligencia de estos males y de su contaminación. Desgraciadamente en la actualidad, ya no solo no se les mantiene lejos, sino que se les incluye en la comunidad, en la sociedad y se nos hace creer que esas personas no están mal, y que lo que hacen o lo que dicen está bien, contaminando desgraciadamente a mucha gente desorientada, confundiendo los valores y llenando de lepra y de pecado a nuestra sociedad. Es importante entender que los males con el tiempo no se arreglan, se hacen peores, ya que el mal es activo no pasivo. Y así como la lepra y otras enfermedades terminales, se deben tomar muy en serio en cuanto es detectada, si uno no quiere morir. De igual manera el pecado, debemos tomarlo muy en serio, y no dejarlo actuar, porque con el tiempo, se va apoderando como el cáncer, de todo nuestro ser. Las enfermedades incurables, si son detectadas a tiempo y tratadas a tiempo, pueden ser curables. Lo mismo sucede con el pecado. Si a tiempo el pecador acude con el sacerdote a confesar su pecado, evita que el pecado lo enferme, lo mate, lo condene, y lo use de instrumento de muerte, destrucción y condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Judas capítulo 11 versículo 13 y 23. Pobres de ellos. Siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaam, y se pierden como el rebelde Core. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño, y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno, con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los leprosos actuales? Bueno, yo creo que esta lectura nos deja ver muy claro, ¿quiénes son? Los envidiosos como Caín, los ambiciosos y codiciosos como Balaam, los chismosos, intrigosos y calumniadores como Coré, los desvergonzados, que no respetan ni el templo, los tibios, que se dejan arrastrar por cualquier viento, y que no dan fruto. Los católicos contemplativos, que de no hacer nada, se mueren. Los que tienen un genio espantoso y una falta total de dominio de sí mismos, que son como olas embravecidas. Los viciosos, alcohólicos, drogadictos, los que hacen mal uso de su sexualidad. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, Judas nos dice, a unos los salvarán, o sea que nosotros tenemos que predicarles la buena nueva e invitarles al arrepentimiento y a la conversión, pero si ellos no aceptan el llamado, entonces, debemos actuar con mucho cuidado y retirarnos de esas personas. San Judas nos dice que no toquemos ni siquiera sus ropas, por miedo a la contaminación. Ojo. Debemos tener cuidado de nunca creernos tan fuertes, que digamos, a mí no me va a pasar. Es que puedo andar con tal o cual persona, pero no creo que yo llegue a hacer lo mismo que ella. Por ahí dice un dicho, dime con quién andas, y te diré quién terminarás siendo. Si ves que esa persona, después de anunciarles el Evangelio e invitarla al arrepentimiento y a la conversión, no quiere cambiar, aléjate de ella. Porque si no va a terminar contaminándote y haciendo de ti un agente de contaminación. Recuerda que no solo las enfermedades físicas se contagian, también se contagian las enfermedades espirituales, psicológicas y emocionales. Mejor di. A mí me puede pasar. Y utiliza mejor la medicina preventiva en lugar de la correctiva. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Números capítulo 12, versículo 8 al 9. Yo le hablo a Moisés cara a cara.
Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues, no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube, que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de los primeros síntomas de la lepra del alma es la que nos dice la Escritura en Mateo 15:18. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Miriam, hermana de Moisés, tenía envidia de los dones con que Dios había favorecido a Moisés y sabemos que el primer fruto de la envidia es la crítica, la murmuración, la intriga, la calumnia, de ahí que Miriam, envidiosa de los dones que tenía Moisés, empezó a criticarlo y hablar mal de su hermano Moisés. ¿Qué es la envidia? La envidia es el homenaje que la mediocridad le brinda al talento. Dios, al darse cuenta, castiga a Miriam con la lepra. En la actualidad, existen muchos y muchas seguidoras de Miriam, que se dedican a criticar, a calumniar, a los que se dedican a trabajar para la extensión del reino de los cielos. Dicen que cuando a la fruta le sale un gusanito, significa que la fruta está podrida. Y cuando una persona está podrida por dentro, se le nota en la lengua de víbora, ya que se convierte en una persona calumniadora, cizañosa, que reniega de todo, critica a todo y a todos, dice muchos insultos, malas palabras, mentiras, intrigas, chismes, es negativa, pesimista, todo lo malinterpreta. Yo creo que a este tipo de personas, cuando eran chiquitas, en lugar de decirles a la arrurú niño, a la rurú ya les dijeron, a la víbora, víbora de la mar, de la mar. Porque tienen una lengua de víbora, que Dios nos libre. Si tú ves que de tu boca empiezan a salir viboreadas, cuidado, te estás empezando a enfermar de la lepra, por lo tanto, te aconsejo, corre con el sacerdote a confesarte, no vaya a ser que contagies a toda tu comunidad. Y si ves a alguien que empieza con su boca a dividir, criticar, insultar, calumniar, háblale de Dios, invítala a la conversión, pero si no te hace caso, aléjate lo más pronto de esa persona, si no, aunque tú no quieres, te va a contaminar el alma y el corazón. Durante los tiempos del muro de Berlín, algunos berlineses orientales pensaron en enviar a sus vecinos de Berlín Occidental un regalito. Procedieron a cargar un camión lleno de basura, ladrillos rotos, cascajo y otros materiales desagradables que pudieron encontrar. Con calma cruzaron la frontera en el camión, recibieron la autorización y entregaron su regalo, vaciándolo todo en el lado del Berlín Occidental. No es necesario mencionar que los berlineses occidentales se enojaron y se sintieron con deseos de vengarse. Se les empezaron a ocurrir ideas de cómo vengar las acciones repulsivas de sus adversarios. Un hombre prudente interrumpió las reacciones iracundas y ofreció una forma diferente. Para sorpresa de muchos, la gente respondió favorablemente a sus sugerencias y empezaron a cargar un camión con artículos esenciales, muy escasos en Berlín Oriental. Había de sobra, ropa, comida y abastos médicos. Llevaron el camión cargado al otro lado de la frontera, lo descargaron, tratando con mucho cuidado los preciosos productos, y dejaron un letrero que decía, cada cual da de lo que tiene de acuerdo con su capacidad para dar. Imagínense la reacción de quienes se dieron cuenta de la forma de venganza y del mensaje tan poderoso que aparecía en el letrero. Conmoción, vergüenza, desconfianza, incredulidad. Tal vez hasta arrepentimiento. Lo que damos a los demás envía un poderoso mensaje acerca de quiénes somos. La manera en que respondemos a la falta de bondad, a la injusticia o a la ingratitud dice mucho sobre nuestro verdadero carácter. Recordemos que la única manera de vencer al mal, es el bien. Por eso bendigamos a los que nos maldicen, y pidámosle a Dios sane el corazón de nuestros enemigos, sabiendo que, la boca habla, de lo que está lleno el corazón, Lucas capítulo 6, verso 45. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto. Y no obedezcan a sus deseos.
No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo aquel que se dé cuenta que es leproso, que se encuentre con una enfermedad de muerte en su alma, todo aquel que descubra en su alma pecados inconfesables, debe con confianza acercarse a Jesús, rico en misericordia y capaz de curar hasta la más grave de las enfermedades. Muchas veces la conciencia de pecado crea una nueva oscuridad, llamado complejo de culpa, y el pecador ya no se atreve a acudir al médico para que lo limpie y la salve. Así va acumulando pecado tras pecado y su situación se va haciendo siempre más trágica. Es necesario romper ese círculo vicioso y tener la valentía del leproso que se postra a los pies de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y una vez que el Señor nos ha sanado de la lepra del alma, mediante el sacramento de la confesión, es importante inmediatamente integrarnos a una comunidad, donde podamos aprender a conocer a Dios a través de su palabra, para poder hacer la vida, entregando nuestros miembros al servicio de Dios, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, ofreciéndonos a Dios, como quienes hemos sido salvados, rescatados, y hemos vuelto de la muerte a la vida. Y si te mantienes en gracia, acercándote continuamente a la Eucaristía y trabajando en la extensión del reino, el pecado ya nunca más te volverá a dominar, porque el Espíritu Santo, mediante la gracia santificante, te dotará de los recursos necesarios, y te dará el discernimiento, para distinguir lo que es pecado, de lo que no lo es, y así nunca más volverá el diablo a engañarte con sus mentiras, cambiando tus valores por antivalores, confundiéndote y haciéndote creer que lo malo es bueno, y lo bueno malo. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, San Pablo nos reafirma que la mejor fórmula para nunca adquirir la lepra del pecado, es, primero, poner nuestros miembros al servicio de Dios como armas santas. Segundo, todo lo que hagamos, hacerlo para gloria de Dios. Tercero, buscar no escandalizar, ni con lo bueno que hagamos. Cuarto, ser imitadores de aquellos que nos anteceden en el seguimiento a Cristo, o sea de los santos. Quinto, juntarnos con la gente que es fiel a Cristo, que vive realmente el Evangelio, para que nos contagie de su amor, de su devoción, de su entrega auténtica. Imagínate que te digo que quiero estudiar medicina y entro a la escuela de ingeniería, ¿qué crees que terminaré siendo? Lógicamente ingeniero, pero nunca doctor. Bueno, en el credo decimos creo en la comunión de los santos. ¿Esto qué significa? Que los santos tienen común unión con santos. Los pecadores tienen común unión con pecadores. Los fracasados, común unión con fracasados. Los exitosos, común unión con exitosos. Imagínate, yo quiero ser ratero y me meto en un grupo de gente honrada, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano terminaré siendo honrado. O, que quiero ser exitoso y me meto en un grupo de fracasados, ¿sabes qué? Al final terminaré siendo un fracasado. De igual manera sucede, cuando alguien quiere ser santo y tiene común unión con pecadores. Terminará siendo todo, menos santo. Es importante elegir el ambiente en que me muevo, las amistades, los programas que veo, la música que oigo. Porque todo esto, va a ser determinante sobre el rumbo que va a tomar mi vida. El ambiente en que me muevo es la universidad mi vida. Por eso dice el dicho, dime con quién andas, y te diré quién eres o quién terminarás siendo. Déjate de prepotencias y de soberbias tontas, de decir que puedes andar con gente contraria a tus principios y valores y que no te va a pasar nada, que puedes ver pornografía porque tú eres adulto y tienes criterio y que no te vas a contaminar. Ingenuo. Llénate de humildad, obedece a Dios y corta de tajón las malas amistades, las malas lecturas, los malos ambientes, la pornografía, el internet, los malos programas de televisión que están contaminando tu mente y tu corazón y que a la larga te van a llevar a hacer el mal que no quieres, en lugar del bien que quieres, condenándote, aún sin tú quererlo y siendo tú mismo, foco de infección y contaminación para todos los que te rodean.
Entendamos muy claramente, que el pecado, es la enfermedad más grave y contagiosa del mundo, la más terrible y la que causa el daño más grande, la condenación y la muerte eterna. No sé si te ha tocado que alguno de tus hijos o hijas adolescentes, de tanto andar con un amigo o amiga, empieza a vestirse como ese amigo, a caminar, a hablar como ese amigo o amiga, que hasta en son de burla muchas veces les decimos en lugar de su nombre, les decimos el nombre del amigo, por ejemplo, Pedrito II. O Juanita II. Qué hermoso sería que a los católicos verdaderos, comprometidos en escuchar, predicar y vivir el Evangelio, les dijeran a la larga: mira, de tanto andar con Cristo, ¿cómo te le pareces? Piensas como Cristo. Sientes como Cristo. Vives como Cristo. Amas como Cristo. Júntate mucho con Cristo, para que termines siendo como Él. Esa es la misión de todo católico. Y solo así, podremos llegar algún día a decir como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8 y 13. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos, más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos valdrá vivir para nosotros mismos, vivir para el mundo, si con el paso de la vida y de los años todo se desvanece? La poca o mucha experiencia que tengamos ya nos lo dice. Todo va pasando y solo lo hecho por amor a Dios y con amor a Dios y a los que me rodean, permanece. Lo demás es paja que se lleva el viento. Hacer todo para la gloria de Dios implica una grande pureza de intención, es decir, mis obras no buscan la gloria personal, no buscan la vanidad o la vanagloria, el egoísmo, el enriquecimiento personal, como San Pablo busquemos hacer todo para la gloria de Dios. En lo pequeño y en lo grande, en la vida de familia y en el trabajo, en el estudio y en los momentos de prueba. Si de verdad eres católico, ya hace mucho tiempo que no debes vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Ya no debes vivir, solo para tu esposo o esposa y para tus hijos, sino vivir para Dios en tu esposo, esposa e hijos. Mucho menos debes vivir para el dinero, para tener bienes materiales, un puesto más alto, más poder, más negocios, etc. Porque estarías viviendo para la nada, desgastándote inútilmente, sin llegar a ningún lado. Llegando al final de tu vida, quizá con muchos bienes materiales, pero solo, vacío, e inútil sin tener nada con que llegar ante la presencia de Dios. Acuérdate que pertenecemos a Dios, de Dios venimos, y a Dios debemos volver. Por eso, no es tanto que dejes de hacer lo que estás haciendo, sino que cambies la intención, la motivación y el sentido con que lo haces. Que dejes de ser, tú, el centro de tu vida, para poner en el centro a Jesús. ¿Cómo notar si lo que estoy haciendo, es para Dios o no? Muy fácil, si eres de las personas, que antes de hacer algo o de tomar una decisión, piensas: a mí me gustaría hacer esto o aquello, estás haciendo las cosas solo para ti. En cambio, si eres de las personas que cada vez que vas a hacer o hablar algo le preguntas a Dios: ¿cómo te gustaría que hiciera esto? ¿O Dios, cómo te gustaría que hablara esto? ¡Felicidades! Porque estás haciendo las cosas para Dios. Si eres de las personas que haces las cosas bien, sabiendo que las haces para Dios, sin necesidad de que te vigilen, si eres de las que no andas en chismes, ni argüendes, que no juzgas ni criticas a nadie, y tratas de no dar ningún mal ejemplo, en tu forma de vestir, de hablar, de comportarte, aunque a ti te parezca que no haces nada malo, pero prefieres dejar de hacerlo, para no escandalizar a la gente escrupulosa y mal pensada, y tratas de no ser así para no ser causa de tropiezo para los demás. ¡Felicidades! Porque eres de los que ya vives para darle gloria a Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. No hagan nada por rivalidad o vanagloria.
Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El principio de la lepra de Caín fue la envidia y sigue siendo el principio de la lepra del alma de muchas personas, porque la envidia origina la rivalidad, la vanagloria, y por culpa de la envidia, vienen las guerras y se acaba la paz. En el libro de Sabiduría 2:24, nos dice: Mas, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Por lo tanto, los envidiosos dejen de pertenecer a Dios para pertenecerle al diablo. El principio de la envidia es la comparación, y para mí también es el principio del sufrimiento. Si yo como frijoles y no veo nunca a nadie comer otra cosa, yo soy feliz con mis frijoles. Pero si como frijoles y veo a otra persona comer pollo, al compararme, voy a empezar a renegar, a lamentarme. Porque ella como pollo y yo frijoles y voy a empezar a sufrir. Yo creo que la única comparación válida es cuando una persona se compara con ella misma, por ejemplo. Hoy soy mejor papá que ayer, hoy soy mejor mamá que ayer, hoy soy mejor esposa o esposo que ayer, etcétera, etcétera. Un guerrero, un samurái, fue a ver al maestro y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. Solo conocen dos cosas: la vida y la muerte. Él no había venido a aprender ninguna doctrina. Solo quería saber dónde estaban las puertas, para poder evitar el infierno y entrar en el cielo. El maestro le respondió de una manera que solo un guerrero podía haber entendido. ¿Quién eres?, le preguntó el maestro. Soy un samurái, le respondió el guerrero, hasta el emperador me respeta. El maestro se rió y contestó: ¿un samurái, tú? Pareces un mendigo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de matar al maestro, cuando éste dijo: esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este ego, te abren la puerta del infierno. Esto es lo que un guerrero puede comprender. Inmediatamente el samurái entendió. Puso de nuevo la espada en su cinto y el maestro dijo: aquí se abren las puertas del cielo. La mente es el cielo, la mente es el infierno y la mente tiene la capacidad de convertir tu vida en cualquiera de ellos, dependiendo por quién te dejes guiar. La gente sigue pensando que el cielo y el infierno existen en alguna parte, fuera de ellos mismos, cuando la realidad es que cada quien, dependiendo si sigue los caminos de Dios o los caminos del mundo, hace de su vida un cielo o un infierno. El samurái entendió que el cielo y el infierno no están en los lugares, sino dentro del hombre, en su actitud ante la vida. Yo puedo hacer un infierno o un cielo de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi escuela, dependiendo de mi actitud. Por eso, tengamos unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús, y haremos un cielo de nuestra vida y alcanzaremos la vida eterna en la otra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 6. Si alguien dice: yo permanezco en Jesús, debe portarse como Él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan de manera sencilla y rápida, nos dice cómo darle gloria a Dios con todo lo que hagamos, portándonos como Cristo se portó. ¿Cómo hacer esto? Muy fácil. Cada vez que vayas a hacer algo, piensa: ¿Cristo cómo haría esto? ¿Cristo cómo se comportaría en tal o cual ocasión? ¿Cristo cómo abordaría este problema? ¿Cristo cómo le diría esto para que entendiera? Etcétera. Y vas a ver que poco a poco, vas a poder lograr decir lo mismo que Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Quisiera compartirles algo que leí que se llama las sandalias. Hoy te ofrezco unas sandalias quizás, un poco gastadas, su dueño caminó mucho con ellas en sus pies. Quizás un poco polvorientas, fueron largos y áridos los caminos que recorrieron. Su dueño,
Jesús, hoy, quiere regalar estas sandalias, cualquiera puede usarlas, no importa si eres blanco o negro, pobre o rico, sabio o ignorante. Cualquiera puede usar esas sandalias. En cierta ocasión escuché a su dueño decir, ¿sabes? Son unas lindas sandalias, pero a veces me entristezco porque pocos quieren usarlas. ¿Por qué no las aceptas tú? ¿Es temor, es egoísmo, es la duda lo que hoy te aleja de mis sandalias? No temas a mis sandalias, yo mismo te las calzaré y ya verás, te sentirás cómodo con ellas. Te aseguro, que llegarás a amar mis sandalias. Al recorrer los caminos no trates de imponer el paso, deja que ellas te guíen. Ellas te indicarán la senda segura. Y, aunque el camino parezca oscuro, no temas, no serás confundido si te dejas guiar por ellas. Pero, ven, quiero regalarte mis sandalias, para que hoy tú camines y para que hoy tus pasos sean los míos, para que hoy tu vida y la mía sean una. Pero ven, no demores, quiero regalarte mis sandalias. No sabes cuán hermoso es el camino final al que te guiarán, ni siquiera lo imaginas. ¿Sabes? Yo soy el camino, la resurrección y la vida. En el último día ellas te guiarán a mí. Ese día recibirás el pago porque un día, aceptaste usar mis santas sandalias. Solo en la medida en la que imitemos a Cristo nos constituimos en modelo y ejemplo para los demás. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. En este Evangelio se le acerca un leproso a Jesús y le dice, si tú quieres puedes curarme, y Jesús le dice, si quiero, sana, pero ve a presentarte al sacerdote. El hombre una vez curado, empezó a divulgar el hecho, de tal manera que acudían a Jesús gente de todas partes. Jesús vino a sanar enfermos, el problema es si los que estamos enfermos de verdad queremos estar sanos. ¿Cómo es esto? Soy diabética, le pido a Dios que me sane y no dejo de comer azúcar y cosas que dañan mi salud. Tengo presión alta, y no dejo de comer sal. Jesús quiere sanarte, pero tú tienes que poner tu parte. Este Evangelio nos presenta todo un programa de vida para todos los que estamos enfermos y somos pecadores. Cristo viene a invitarnos al arrepentimiento y a la conversión, que es la forma en que el pecador se acerca convencido de su lepra al único que puede sanarlo, Cristo Jesús, y una vez absueltos se nos pide ser testigos del Evangelio, proclamándolo para invitar a otros, a acercarse a Jesús y recibir de Él, la salvación. Vamos a analizar este programa más detenidamente. Este programa consiste, primero, en reconocer que soy leproso, que soy pecador, y que necesito de Cristo y que solo Cristo puede sanarme. Segundo, tener fe en el amor, en la misericordia y en el poder sanador de Dios. Siempre que escucho y leo este relato del Evangelio, no dejo de admirar al leproso. ¿Por qué? Por la forma tan inteligente en la que se acerca a Jesús. No le dice, soy un leproso, ten compasión de mí, no te merezco, etc. Sino su petición habla de la fe que tiene el leproso en el poder, en el amor y en la misericordia de Cristo Jesús, de tal manera que le dice, si quieres. A lo que Jesús le responde, si quiero, sana. Sabemos que Jesús siempre quiere sanar y salvar al pecador. Jesús nos repite varias veces en el Evangelio, su objetivo de venir al mundo. Vine a sanar a los enfermos y a salvar a los pecadores. Por eso, si tú eres un enfermo y un pecador, ¿de verdad quieres estar sano, quieres ser salvo? Ten fe, ven, acércate a Jesús, Él quiere sanarte, curarte y liberarte. Tercero, ve a presentarte al sacerdote. Esto significa, acercarse a la confesión, arrepentirse, confesar nuestros pecados y recibir a través de la absolución del sacerdote, la salud y la salvación querida por Cristo. Este Evangelio, nos invita a valorar el sacramento de la confesión como un encuentro con Cristo, quien lleno de misericordia nos mira a los ojos y nos dice, quiero, sé limpio. Es decir, Cristo me dice, quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz, que tu vida sea vida. Y por último, el cuarto paso,
divulgar el hecho, o sea, convertirte en evangelizador, propagador de la buena nueva, del amor de Dios, del poder de Jesucristo, para que cada día más y más leprosos sean sanados, curados y liberados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cabe duda, que el diablo es padre de toda mentira. Y la primer mentira con la que nos engaña, es al hacernos creer, que nada es pecado, y por lo tanto, no tenemos ningún pecado, razón por la cual no necesito de Jesús, de sus sacerdotes, ni de confesarme. ¡Qué error más grande! Imagínate que has nacido en un cuarto totalmente oscuro, donde no existe ni siquiera una pequeña apertura, y ahí has vivido toda tu vida, comiendo, durmiendo, defecando, etc. Imagínate cómo va a estar ese cuarto, sin haberse limpiado en años, lleno de suciedad, maloliente, etc. Pero como siempre has vivido ahí, nunca has visto otra cosa, tú crees que es normal, que está bien. A lo mejor hasta estás durmiendo en una cama de excremento, y tú sin darte cuenta. Pero piensa que alguien viene, y hace un pequeño hoyo en la pared, y entonces empieza a entrar luz a tu cuarto siempre oscuro. ¿Qué va a pasar? Que te vas a dar cuenta de la asquerosidad en que has vivido, y una de dos, o le tapas al hoyito y sigues viviendo igual que antes, o aprovechas esa apertura, para ir ampliando más y más la entrada de luz, y dándote cuenta de la asquerosidad de tu vida, pides ayuda y dejas que te ayuden a limpiarte y a curarte de toda la contaminación en la que has vivido. Bueno, pues la palabra de Dios, es la que quiere hacer un hoyito en la oscuridad de tu alma, para que te des cuenta de tu pecado y te arrepientas, te conviertas, te confieses y puedas alcanzar de Jesús la sanación y salvación de tu alma. Érase una vez en el país de las 1001 noches, en este país había un rey que era muy polémico por sus acciones, tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles: les voy a dar una oportunidad, miren el rincón del lado derecho de la sala. Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas, listos para cualquier acción. Ahora, continuaba el rey, miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto dantesco, cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver, en verdad, algo verdaderamente horrible solo de imaginar, mucho más para ver, había detrás de aquella puerta. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: ahora escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra y pasar por ella? Ahora decidan, tienen libre albedrío, escojan. Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas del tipo: viva la muerte, y decidían: prefiero morir flechado. Uno a uno, todos actuaban de la misma forma, miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey: prefiero ser atravesado por flechas a abrir esa puerta y pasar por ella. Millares optaron por lo que estaban viendo: la muerte por las flechas. Un día, la guerra terminó, pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas, estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: ¿sabes, gran rey, yo siempre tuve una curiosidad, no se enfade con mi pregunta? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta? El rey respondió: ¿recuerdas que a los prisioneros siempre les di la opción de escoger? Pues bien, ve y abre esa puerta negra. El soldado, temeroso, abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala, abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar.
El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Todos tenemos una puerta negra dentro de nuestra mente. Para algunos, la puerta negra es el miedo a confesarnos, el miedo a que mi pecado sea más grande que la misericordia de Dios, el miedo a que mi lepra, llámase vicios, adicciones, ataduras, sean incurables. Pero si tú puedes perder, también puedes vencer. Si das un paso más allá del miedo, y vas al encuentro con Jesús, vas a encontrar un rayo de sol entrando en tu vida. Abre esa puerta negra del complejo de culpa, del remordimiento y deja que el sol de la misericordia divina entre en ti a través del sacramento de la confesión, que implica arrepentimiento y conversión. Y no dejes que las flechas del pecado sigan causándote la muerte. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 15. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: «Jesús Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús les dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Mientras iban quedaron sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, vemos a unos leprosos, que salieron al encuentro con Jesús y a cierta distancia le gritaban: «Ten compasión de nosotros», y Jesús como respuesta les dice: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Vemos en este relato, que los leprosos se encontraban a 100 kilómetros de Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo y donde se encontraban los sacerdotes. Aparte, de acuerdo a las leyes para los leprosos, algunas las leímos ya en la primera lectura de Levítico, los leprosos tenían prohibido entrar a comunidades pobladas, para evitar contagio, y tenían que llevar una campana e ir gritando «Soy leproso», evitando así que las personas sanas hicieran contacto con ellos. Con estos antecedentes, parece que Jesús al decirles vayan y preséntense a los sacerdotes es porque no quiere curarlos, ya que les está pidiendo hacer algo sino imposible, difícil de realizar. ¿Por qué no simplemente les dice, queden curados y ya? ¿Por qué Jesús les dice vayan y preséntense a los sacerdotes? Porque todo lo que vale cuesta, porque existe una parte que le toca hacer a Jesús y otra a nosotros para alcanzar la salvación. Dios puede darnos comida para alimentarnos, pero no puede comer por nosotros. Dios a través del sacerdote ha querido darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos no hacen caso de las instrucciones dadas por Cristo? Nunca se hubieran curado de su lepra. Gracias a que los leprosos no pensaron, sino simplemente creyeron y humildemente obedecieron, por eso, sucedió que en el camino quedaron curados. Dios no hace descuentos, no le hizo descuentos a la Virgen María, y tampoco a su Hijo Jesucristo, a pesar de que le suplicó: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz», menos nos va a hacer descuentos a nosotros. ¿A cuántos no nos gustaría que Dios pusiera un elevador para ir al cielo? Pero desgraciadamente no existen, más que escaleras, y si no las subes, nadie las va a subir por ti. Dios a través de Jesucristo nos marca el camino para alcanzar la salvación, pero Dios no puede caminar ese camino por nosotros. Cristo dijo: «Bienaventurados los pies de los que me siguen». Nunca dijo: «Bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan». Cristo es camino, no asiento, y el camino se hizo para caminarlo, así es que pongámonos a caminar para presentarnos a los sacerdotes y alcanzar así la misericordia de Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 12, versículo 46 al 47. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo siempre quiere y ha querido salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Por eso cuando el leproso se le acerca y le dice: «Si tú quieres puedes sanarme», Jesús le contestó: «Sí quiero». San Agustín nos diría:
El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Yo te aseguro que en Jerusalén existían miles de leprosos, pero solo este se acercó a Jesús a pedirle que le sanara, y solo este quedó sano. El mundo está lleno de pecadores, pero solo los que nos reconocemos como tales, y los que reconozcamos que Jesús es el único que puede salvarnos y nos presentemos como Jesús nos indica ante el sacerdote a confesarnos, somos los que vamos a alcanzar la salvación. Mucha gente dice, pero ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote, si es un pecador igual que yo? Bueno, yo te aseguro, que cuando compras leche, no te andas fijando si el lechero es una persona buena o mala, si es pecadora o no. Y cuando llamas al electricista, no te preocupa saber, si esa persona es pecadora o no, a ti lo que te importa es que sepa de electricidad y te arregle tu problema. Mira, a mí me operaron hace algunos años de un tumor un oncólogo maravilloso, que, gracias a Dios y a él, en la actualidad no padezco de cáncer y después me enteré que este oncólogo tenía 3 esposas y llevaba una vida desordenada. Pero yo no soy quien, para juzgarlo, a mí lo que me importaba era que pudiera curarme y bueno, gracias a Dios, sí pudo. A ti que no te importe andar juzgando o condenando a los sacerdotes, lo único que debes hacer, es ser humilde, obedecer a Dios e ir a recibir la salvación, el perdón de los pecados, a través del sacerdote, que es la persona, a quien Dios dejó como representante de él y le concedió ese poder, para hacernos llegar por su medio, la salvación y la curación de nuestra lepra, a través del sacramento de la penitencia. Cuentan que un día un sacerdote estaba confesando y se asomó para ver cuánta gente le faltaba por confesar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ve al diablo, entregándoles algo a todos los que estaban formados para confesarse. El sacerdote, ni tardo ni perezoso, se sale y enfrenta al diablo y le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vete de aquí. Aquí no tienes nada que hacer. A lo que el diablo le respondió, tranquilo padre, solamente le estoy regresando a estas personas algo que les quité. ¿Cómo? Preguntó el sacerdote. ¿Qué les quitaste? El diablo respondió, les quité el miedo y la vergüenza para que pecaran, y ahora se los estoy regresando, para que no se confiesen. Déjate de pretextos tontos, que solamente están encubriendo el miedo y la vergüenza que tienes para acercarte a confesar. Si ese miedo y vergüenza lo hubieras tenido para pecar, nunca hubieras pecado. Deja tu cobardía y sé valiente para obtener de Cristo Jesús, la sanación de tu lepra, la salvación de tu pecado y la santificación de tu alma. Pídele a Dios la luz de su espíritu para que reconozcas tu pecado y la humildad de corazón para que, arrepintiéndote, acudas a confesarte a la mayor brevedad. Dios quiere curarte. ¿Quieres tú quedar sano? Seguimos pidiendo su oración por todas las misiones que tenemos en puerta. El Crucero, Jesús el Buen Pastor, la Asunción, Nuestra Señora de la Salud y San Miguel Cocula, para que Dios nos siga llenando a todos los misioneros de familia de la Virgen María, de las gracias, bendiciones y sabiduría que necesitamos, para hacer en todo momento su voluntad y podamos darle gloria en todo lo que hagamos. Oremos especialmente por el Padre Olman que se encuentra delicado de salud, por el Padre Ricardo Durán, por José, Emérita, y por su nieto, por Enrique y Esmeralda Oropesa, por los hijos de Silvia, por los hijos de Elisa, por Luz Ruelas, por el hijo de Alma, por Carlos, por Betty y José Luis, por Carmen Hermosillo, por Marta Villacorta, por Emma, por Juan Pablo, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, parientes y amigos, para que el Señor Jesús nos remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años en el mes de febrero, en especial por nuestros coordinadores. Araceli López el 6 de febrero, y Mago Ramírez el 22 de febrero, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición.
Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.